televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7. Tenemos importante información para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales, el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Vamos a empezar de inmediato aquí con más información. Apoyo militar internacional. Corte Constitucional aprueba reforma. Bueno, vamos con información importante, ya que la Corte Constitucional aprobó la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el país. Ahora la Asamblea deberá darle trámite y luego convocar a un referéndum. Este 15 de octubre, el Pleno de la Corte Constitucional, por unanimidad, dio luz verde a la propuesta del presidente Daniel Noboa, con la cual se propone reformar el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Según el organismo, la modificación propuesta no restringe derechos o garantías constitucionales, por lo que la reforma sí procede, pues el artículo 5 se refiere a la soberanía estatal. Según el primer mandatario, la salida de estas bases extranjeras ha provocado la proliferación del narcotráfico. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. Y en esta lucha por recuperar el país es el pacto que tenemos que revertir y quebrar. Ahora el presidente deberá enviar su propuesta a la Asamblea Nacional, que en un plazo de 90 días deberá tramitarla en 2 debates y una vez aprobada pasará a referéndum. Después de la aprobación, según el Código de la Democracia y según la Constitución, te dice que hay una convocatoria en 45 días para que luego se haga el proceso electoral hasta en un tiempo de 60 días. Entonces los ecuatorianos iremos nuevamente a las urnas para responder sí o no a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? Ahora la gran inquietud es, ¿podría el proceso ajustarse para tener una papeleta más en las elecciones generales del 2025? Es decir, estamos hablando de 3 meses entre debate y debate. ¿Sí? Si nosotros hacemos solo una contabilización aritmética, estaríamos hablando de que entre debate y debate se nos va el tiempo hasta el 15 de enero. Y no hay los 45 días para la convocatoria, entonces es muy complicado que esto se dé para las elecciones 2025. Eso sí, la Corte Constitucional dejó claro que, de aprobarse el referéndum, las bases militares extranjeras deberán estar sujetas a tratados internacionales que serán sometidos al control de la misma Corte y de la Asamblea Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Generación eléctrica. El Ministerio de Ambiente entregó 6 licencias ambientales para proyectos de energía renovables. Se beneficiarán las provincias de Imbabura y Morona Santiago, beneficiando además a 341,000 hogares ecuatorianos. En las últimas 6 décadas, el país y la región no habían experimentado una sequía como la registrada en este 2024. En nuestro país, uno de los sectores más afectados fue el energético. La producción de electricidad depende de los caudales de agua que tienen las fuentes hídricas del Ecuador. Seguimos destrabando aquellas obras que estaban inconclusas, paralizadas o mal hechas. Obras de vital importancia para el país que no tuvieron la gestión adecuada y de las que ahora estamos pagando sus consecuencias. Problema que el gobierno nacional decidió combatir con un cambio de la matriz energética. Estrategia que necesita la colaboración de todos, según mencionó la ministra Inés Manzano, quien entregó 6 licencias ambientales para la construcción de 6 proyectos de energía renovable. Son para proyectos solares 4, Imbabura, Ambi, Intillana y Urucuquí en esta provincia de Imbabura, así como para las centrales hidroeléctricas El Rosario y Santa Rosa, que son de Morona Santiago. La inversión es de cerca de $437 millones, fondos privados que generarán al momento 1.920 empleos directos y más de 148,000 toneladas de CO2 no llegarán a la atmósfera para contaminarla. Este país lo vamos a recuperar del todo y este país lo vamos a sacar adelante todos juntos, no solo en la materia energética, sino en empleo, en equidad,
en desarrollo. El presidente Daniel Noboa participó de esta entrega de licencias en Ibarra, donde enfatizó que el desarrollo ambiental va de la mano con el desarrollo energético. Por eso hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. San Miguel de Ibarra, Urcuquí, Gualaquiza y Antonio Antes son varias de las comunidades donde se construirán estos innovadores proyectos energéticos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En la Asamblea Nacional se recibió con beneplácito la decisión del presidente Daniel Noboa de retirar el subsidio a las empresas mineras. También en la Asamblea Nacional se comunicó que este es uno de los principales pilares para recuperar el sector eléctrico y además que sea más eficiente. El anuncio lo hizo el presidente Daniel Noboa en su cuenta de X. Manifestó: hoy junto a Inés Manzano damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. Los subsidios deben ir a quien más lo necesita. Con sentido de justicia y acciones, estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron. No pararemos. Legisladores de diferentes bancadas señalan que este anuncio presidencial es uno de los pilares para ordenar el sector eléctrico. Lucía Pozo, del bloque de Independientes, reiteró lo injusto que era mantener un subsidio para un sector que pagaba menos por el kilovatio hora que el ciudadano de a pie paga en sus planillas. Hemos comprado a Colombia Energía entre 55 y 60 centavos del kilovatio hora para regalarlo a las mineras a 5 centavos. Esa es una energía que no tenemos, una plata que no tenemos para invertir en nuestro propio patrimonio energético. Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana y quien es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, señalaba lo inoficioso de mantener este subsidio. ¡Qué bueno por el país! Le aplaudo, presidente, se ha hecho eso. Por fin se despoja de esta gente que en definitiva está lucrando del pueblo ecuatoriano. En el contexto del análisis del proyecto de ley para aumentar la capacidad de megavatios en proyectos de energía con inversión privada, parlamentarios consideran que aparte de la eliminación del subsidio eléctrico a empresas mineras, deben observarse otros aspectos. El socialcristiano Jorge Acaiturri cree que se debe enfocar a otras industrias que consumen grandes cantidades de energía. La industria a gran escala tiene un precio preferencial del kilovatio de 5 centavos. ¿Por qué? Pues si la mayoría de ciudadanos pagan 9 en el Ecuador, entonces ellos invierten en la red de distribución, pero no invierten en autogeneración. La Comisión de Desarrollo Económico espera sesionar este miércoles, donde recibirá los criterios de expertos en el sector eléctrico para enriquecer esta norma que busca la incorporación de nuevos proyectos de generación por un total de 5.841 megavatios. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Gobierno Nacional, a través de Banecuador, promoverá créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas para darle un impulso a la matriz eléctrica en el país, también en los sectores productivos. La creación de incentivos focalizados para el sector productivo e industrial del país a través de Banecuador fue anunciado por la ministra de Producción, Sonsoles García, en una entrevista en Pública FM en el programa Panorama 593. Los detalles serán presentados oficialmente en los próximos días. Sin embargo, uno de los principales objetivos, según mencionó la secretaria de Estado, es impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan cambiar su matriz energética y utilizar recursos renovables, y así en un futuro no existan inconvenientes por los impases climáticos. Si tú quieres instalar paneles solares dentro de tu negocio, tú vas a tener una tasa preferencial, una tasa crediticia preferencial, peluquería, el señor que tiene una carnicería, todos aquellos que tienen pequeños negocios. Otra de las estrategias en las que trabajarán las autoridades es el establecimiento de una hoja de ruta para que el sector productivo pueda abastecerse de su propia energía. Porque así pasa en la mayoría de los países, por ejemplo, europeos. No es la red pública la que les entrega la energía, sino que cada uno hace las inversiones para tener su propia planta de energía y adecuarse a sus necesidades, a sus voltajes, a sus potencias y demás.
En tanto, la ministra Sonsoles García enfatizó que se coordinan de forma permanente estrategias para acoplar los procesos productivos a los horarios de racionamientos eléctricos. Más rápido poder coordinar con un sector industrial específico y decirles, a ver, tenemos una energía de paso en Coca-Codo, ustedes son capaces en este momento de aprovecharla, ¿sí o no? El gobierno nacional además trabaja en el establecimiento de normas técnicas para que los equipos tecnológicos y electrodomésticos que se adquieran en el país cumplan con parámetros de eficiencia energética sin que esto cambie los precios. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Ministerio de Energía definió los rubros de compensación al combustible que usan los generadores eléctricos del sector privado. Desde el pasado 10 de septiembre el gobierno lanzó la campaña Ahorra, Reduce y Gana para instar al sector privado a encender sus generadores eléctricos y así aliviar al Sistema Nacional Interconectado, a cambio de compensaciones en el costo de los combustibles y mantenimientos. En este contexto, la Arconel ya estableció los rubros de compensación para el periodo 12 de octubre al 11 de noviembre. Es así que si el generador usa diésel 1 y 2 y si el aporte es menor a 100 kilovatios, la compensación será de $20.52 y más de 100 kilovatios, $24.67. Para diésel premium, si el aporte es menor de 100 kilovatios, recibirán $24.23 de compensación y más de 100 kilovatios, $28.38. Para gas licuado de petróleo, menos de 100 kilovatios, $27.95 y más de 100 kilovatios se recibirán $32.11. Mientras que para el combustible, fuel oil 4 y 6, la compensación para menos de 100 kilovatios es de $13.86 y más de 100 kilovatios se recibirá $18.01. La mayor demanda eléctrica a nivel nacional se da desde las 18 a 21 horas, donde le exigen al Sistema Nacional Interconectado 4.500 megavatios. Lo que ustedes ven en rojo son los racionamientos, es decir, lo que se deja de consumir. Según la ministra Inés Manzano, si no hubiese la suspensión en ese lugar estaría la energía que da la represa de Mazar. Mazar es una represa que tiene 27 kilómetros y que lo que estamos tratando de hacer es preservar esa cota para poder mejorar y que en diciembre podamos tener una certeza de que las podemos utilizar. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en ese tema se registró un aumento en el ingreso del agua a la central Mazar, esto en el austro del país, lo que permitió superar entonces el mínimo operativo recomendado, que es 2.115 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, Coca-Cola Sinclair continúa generando electricidad con normalidad. Con optimismo se recibe la noticia del aumento de los caudales de ingreso de agua a la central de Mazar, que a tempranas horas llegó casi a 90 metros cúbicos por segundo este martes y se estabilizó en la tarde en 76.68 metros, ayudando a que el embalse pueda superar el mínimo operativo recomendado, que es de 2.115 metros. Así, la cota alcanzó en la tarde los 2.115.75 metros sobre el nivel del mar. Los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI explican que este hecho obedece al aporte de las lluvias registradas durante el fin de semana en las zonas de influencia del complejo hidroeléctrico. De hecho, se incrementó un poco los caudales acá en estas zonas debido a las condiciones que se presentaron días anteriores. Sí registramos precipitaciones de ahí. En cuanto a Coca-Cola Sinclair, según el monitoreo del río Coca, se mantiene un ingreso de caudales importante con un promedio de 23 metros cúbicos por segundo, lo que ha permitido disminuir los racionamientos el fin de semana por una generación excepcional que alcanzó los 1.100 megavatios. Aunque se mantienen las lluvias, se prevé sin embargo una disminución de su intensidad en los próximos días. Aumentará es el índice de radiación UV y las temperaturas diurnas, es decir que vamos a tener menor humedad, cielos más despejados y las precipitaciones pues disminuirán. Y para la región amazónica de igual manera. Mientras tanto, para garantizar el nivel del embalse de la central de Mazar y no baje de los niveles mínimos de este martes, se restringió la generación de la central desde la mañana. Los técnicos mantienen el monitoreo constante del comportamiento del clima para la toma de decisiones. Rommel Garzón, Noticias 7. Y con la emergencia eléctrica que vive el país es muy importante gestionar y tratar los alimentos para evitar desperdicios y mantener su calidad. En general, para el manejo óptimo de los alimentos resulta fundamental la planificación, más aún en época de racionamientos de energía.
En el caso de los cárnicos se recomienda prepararlos con anticipación y luego congelarlos de modo que estén listos para consumir cuando se necesiten. Por ejemplo, podemos hacer un estofado de carne, podemos hacer un pollo al jugo, en donde ya almacenemos estas recetas listas en la congeladora, lo cual va a evitar que se dañen y posiblemente podamos tener algún tipo de riesgo al consumir estos alimentos. Se recomienda también priorizar el consumo de frutas que no se dañan fácilmente, como manzanas, peras, guineos. Y en caso de otras frutas como frutillas, moras, se pueden elaborar jaleas o mermeladas para extender su vida útil. Para las verduras, la recomendación es optar por aquellas que no necesiten refrigeración, como el brócoli o la zanahoria. También se pueden cocer durante 2 a 3 minutos y luego almacenar en refrigeración o congelación. Lo que hacemos es hervir agua y cuando hierve el agua colocamos las verduras de 2 a 3 minutos para que simplemente logremos desinfectar cualquier tipo de bacteria que pueda existir. Las podemos almacenar directamente en la refrigeradora. En cuanto a los lácteos, su almacenamiento es más complejo ya que requieren una temperatura de al menos 4 grados centígrados. Por eso, se aconseja no comprar en exceso y planificar el consumo familiar. Los quesos, por su parte, duran un poco más, pero se sugiere mantener cerrados los refrigeradores durante los cortes de energía. Los productos enlatados son una opción viable también. Tratar de adquirir ciertos productos enlatados o en conserva o en salmuera que tengan una vida útil un poco más larga y que también pueda no tener ningún riesgo cuando hayan los cortes de luz por el cambio de temperatura. Con estos tips se busca minimizar el desperdicio y asegurar la conservación de los alimentos. Rommel Garzón, Noticias 7. La ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, designó a Javier Medina Abarca como el nuevo director ejecutivo de SENACE. Medina es un ingeniero en electricidad por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, cursó una maestría en electricidad con mención en sistemas eléctricos en la Universidad Politécnica Salesiana. Además, tiene un diplomado en compras y contrataciones del Estado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Javier Medina Abarca cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector eléctrico, en cargos estratégicos en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, y en CENEL Manabí, entre otros. Hasta mediados de diciembre, Arcotel deberá convocar a concurso público y a equitativo la adjudicación de frecuencias radioeléctricas. Sin embargo, para este proceso se aplicarán ciertas prohibiciones e inhabilidades a los postulantes, según dictaminó el presidente de la República, Daniel Noboa, en las reformas a la Ley de Comunicación. Mediante el decreto ejecutivo 421, el presidente Daniel Noboa reformó el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación y se dispuso que en un plazo máximo de 60 días se convoque al concurso para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Este proceso, que deberá ser público, estará a cargo de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel. Pero en la normativa reformada hay ciertas puntualizaciones para ser parte del concurso. Por ejemplo, que está prohibido que se postulen organizaciones o compañías de extranjeras no domiciliadas en el Ecuador. Tampoco se permite que una misma persona tenga más de una concesión, y en una provincia no pueden ser concesionados los miembros de una misma familia. Y por motivos de transparencia, la ley inhabilita de concursar por una frecuencia a los socios de una concesión revocada, a familiares o socios de miembros del Consejo de Comunicación o del directorio de la Arcotel, y a aquellos deudores con el Estado, así como los empleadores que adeuden el pago de salarios y seguridad social a sus trabajadores. Estos requisitos fueron establecidos en el decreto ejecutivo sobre la LOC, en la que también se hace mención a los dueños o accionistas de medios de comunicación, los cuales deben tener residencia permanente en el país. Recordemos que en el Ecuador no existen propietarios de las frecuencias para televisión o radio. Su dueño es el Estado ecuatoriano y con quien se debe negociar cuando la concesión ha vencido para obtener una nueva adjudicación temporal. El proceso del concurso dura generalmente de 4 a 6 meses, que comenzarían una vez se convoque al concurso, previsto hasta mediados de diciembre. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y a propósito de las reformas a la Ley de Comunicación, en el decreto 421 también se señalan las prohibiciones respecto a publicidad que circulen en los medios de comunicación. Según la normativa, el contenido sobre bebidas alcohólicas con más de 5 grados no pueden difundirse. Tampoco anuncios sobre tabacos o cigarrillos, ni publicidad relacionada con pornografía infantil o propagandas que puedan considerarse engañosas. En esos casos, la población puede denunciarlo ante los entes competentes como el Consejo de Comunicación.
En el salón plenario, Nela Martínez de la Asamblea fue posesionado el jurista Luis Alberto Cabezas como nuevo superintendente de compañías. El funcionario está al mando del organismo de control por un lapso de 5 años. Después del acto de posesión y toma de juramento respectivo, el superintendente de compañías delineó las líneas generales de lo que será su trabajo en la entidad. Muchos me han dicho que he cumplido una meta. Con sencillez debo decirles que se equivocan. Recién empiezo un largo camino a la meta. A esa meta que llegaremos luego de un duro trajinar, con el único afán de mejorar una institución que otrora fuera una de las más prestigiosas del país. Hay mucho por hacer. Debemos rescatar esa avidez de conocimiento, esa competencia por ese conocimiento. En el plan de trabajo presentado hace 8 días en el Consejo de Participación Ciudadana y ante todos los ecuatorianos, establecí 3 líneas estratégicas: control y supervisión, fortalecimiento del modelo de gestión, transformación digital e innovación. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó por unanimidad y dio luz verde para el inicio de juicio político a la exministra de Energía, Andrea Robo, por la causal de incumplimiento de funciones. El parlamentario social cristiano Vicente Tayano es uno de los proponentes de este juicio político a la exministra de Energía, Andrea Robo. Considera que esta interpelación sentará un precedente para determinar responsabilidades ante la situación energética que atraviesa el país. Porque el país merece respuestas claras sobre quiénes han sido los responsables de que hoy estemos apagados. Integrantes de la Comisión de Fiscalización señalan que existen razones de sobra para que Andrea Robo sea enjuiciada por supuesto incumplimiento de funciones. César Umajinga del movimiento Suma advierte que una fue la imagen que proyectó la exministra al iniciar su gestión y otra con la que acabó. Siempre abandonaba, no pasaba en la oficina, abandonado a los funcionarios, no tenía una estrategia clara. Lenín Rogel, parlamentario independiente, resaltó que este juicio político forma parte de la tarea de fiscalización parlamentaria, más aún por la coyuntura que vive el país en el sector eléctrico. En ese contexto, automáticamente la Comisión de Fiscalización llamó, obviamente, al siguiente juicio que corresponde a la exministra Robo. Este juicio va a darnos luces de qué es lo que pasó con el sector eléctrico al inicio de este periodo de gobierno y cómo lo encontraron. Pese a esto, les recuerdo que tenemos 2 informes, no uno, 2 informes de crisis energética entregada ya al Pleno. La Mesa Legislativa de Fiscalización deberá ahora estructurar el cronograma para las actuaciones de prueba documentales y testimoniales por parte de los asambleístas interpelantes y de la exfuncionaria enjuiciada. El similar proceso que se adoptó en el juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. En cadena nacional, el presidente Daniel Noboa se refirió a las plantaciones de hoja de coca que se cultivarían en el Ecuador desde hace 3 años. Esta es la primera ocasión que se habla de una extensión de tal magnitud de la materia prima para producir cocaína. Ecuatorianos. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Este fue el anuncio que brindó el presidente Daniel Noboa sobre un nuevo golpe contra el narcotráfico. Golpe porque desde el pasado viernes las Fuerzas Armadas ya están en el lugar para destruir las plantaciones de la materia prima que luego serviría para producir cocaína. Cada hectárea de coca equivale a $160.000 de valor comercial. 2.000 hectáreas serían un golpe de $320 millones a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales. Según el reporte del presidente, los sembríos de hoja de coca se habrían iniciado desde hace 3 años. Su ubicación no fue revelada, pero estarían en la frontera norte, según acotó el comandante general de la policía en una entrevista con Noticias 7. Entendemos que sí hay las 3 provincias que colindan con Colombia, estamos hablando de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Está sujeto a comprobación y las acciones pertinentes la tomarán una vez que tengan la información pertinente. Para hallar estos campos ilegales, una unidad de reconocimiento militar habría sido la que se desplegó en las zonas de sospechas y luego sometió a verificación. El comandante de la policía descartó que en otras regiones del país existan plantaciones similares. Hasta el momento no las tenemos. Siempre se ha descartado como el Ecuador,
que se planten hojas de coca. En este caso se va a comprobar y se va a proceder como corresponda a la destrucción y a la detención de quienes articularon estos cultivos. Para que entendamos el tamaño de lo que significan 2.000 hectáreas, toda la isla de Baltra, donde se encuentra uno de los aeropuertos del archipiélago de Galápagos, tiene una extensión parecida. Otros ejemplos para dimensionar es que necesitaríamos 5 veces al centro colonial de Quito para llegar a 2.000 hectáreas, o 100 veces el malecón de Guayaquil. Sin embargo, este incidente enciende las alertas en materia de seguridad porque el Ecuador era considerado solamente un país de transporte y tráfico de drogas. No nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y Narcotráfico, hasta el 2022 en Colombia se registraban 230.000 hectáreas de coca, en Perú 95.000 y 29.000 en Bolivia. Pero en estos 2 años, la cantidad de plantaciones habría incrementado en esas naciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El octavo más buscado de la provincia de Pichincha por el presunto delito de violencia de género fue encontrado en Perú. El sujeto está sentenciado a más de 17 años de privación de libertad. Todo pasó hace 36 meses atrás. Según diligencias investigativas, el hombre de 29 años de edad aprovechó del vínculo familiar para, en base a engaños, reunirse con su prima menor de edad, donde el sentenciado supuestamente abusó sexualmente de la niña. Supo acercarse a esta menor de edad al facilitarle un dispositivo tipo teléfono celular, donde aprovechando este particular, procedió a agredir sexualmente a la menor de edad y de esta manera también realizar actos obscenos. Dar con su ubicación fue delegado al bloque de búsqueda de la Policía Nacional. El año anterior subió al programa de los más buscados. Las investigaciones revelaron que el individuo salió de forma ilegal del país para esconderse en Perú. Un trabajo coordinado con Interpol del vecino país permitió dar con su ubicación y proceder con la captura. Acompañado por un ciudadano peruano, el cual le brindaba asilo y alojamiento en su domicilio, además también de permitirle trabajar. Sobre John Henry estaba vigente una notificación roja de Interpol. En Ecuador está sentenciado a 17 años, 4 meses de prisión. El hombre de 29 años de edad permanece bajo custodia de las autoridades peruanas hasta que se terminen los trámites de deportación y sea devuelto a Ecuador. Para que el ciudadano enfrente la justicia y proceda a cumplir la sentencia. En este caso, el capturado será llevado hasta un centro carcelario para que cumpla con la condena ejecutoriada. Iván Casamen, Noticias 7. El comandante general de policía indicó que las muertes violentas disminuyeron a nivel nacional. Así, en Guayaquil, una estructura delictiva implicada en el delito de secuestro fue desarticulada. Cuando agentes policiales investigaban el paradero de 2 personas reportadas como secuestradas, en Nueva Prosperina ubicaron un inmueble donde estaba una víctima retenida en contra de su voluntad. El operativo dejó 7 sospechosos detenidos, quienes serían miembros de un grupo terrorista. El comandante de policía reveló que la UNACE ha resuelto 979 casos de secuestro y 6.400 de extorsión. Tenemos más de 1.308 personas ligadas a estos grupos que están detenidos, igual articulados también. Tenemos más de 7.000 motocicletas recuperadas, 4.500 vehículos que han sido recuperados a nivel nacional. El alto oficial reiteró que las muertes violentas a nivel nacional han decrecido en un 6.0%, es decir, 1.044 homicidios intencionales menos. Así en las ciudades más conflictivas como DMG, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, menos 327, Manabí 69, Esmeralda 164, El Oro 90, resultados por la operatividad del bloque de búsqueda. Tenemos que hay mucho por hacer, las amenazas son muy grandes, pero Policía Nacional está trabajando para minimizar los impactos de la violencia en todo el territorio nacional. También resaltó que han logrado el decomiso de 228 toneladas de drogas, 30% más que el año anterior. Han retirado 8.500 armas de fuego, 1.300 grupos criminales han sido desarticulados. El 83% del peso delictual está en las provincias de la costa que le acabo de nombrar. Todos los esfuerzos de policía han estado focalizados en esos territorios. Que las amenazas están ligadas al narcotráfico y microtráfico de sustancias estupefacientes, que en este 2024 25 policías han sido asesinados en cumplimiento de su deber. Tenemos 95 personas que han sido abatidas o han sido neutralizadas en el uso legítimo de la fuerza. Policía Nacional privilegia la vida.
pero sobre la vida de una persona que está al margen de la ley, está la vida de los ciudadanos de bien. Iván Casamen, Noticias 7. ¿Alguna vez ha escuchado sobre las cirugías cocleares? Pues este es un dispositivo tecnológico que permite a los niños y niñas con pérdida auditiva volver a escuchar. En el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 5 niños recibieron este implante de manera gratuita. ¿Se imagina usted la sensación de poder escuchar por primera vez la voz de mamá o papá? Pues el implante coclear le permite a niñas y niños con pérdida auditiva volver a escuchar. Bueno, nosotros lo que siempre recomendamos a los papitos es que tienen que darse cuenta tempranamente si el niño escucha o no escucha, tienen que estar alerta a los síntomas de que si el niño escucha, como serían si el niño habla, reacciona a los sonidos y todo eso para poderles intervenir tempranamente. La audióloga Tatiana Cusco señala que activar el implante coclear es como si el niño estuviera naciendo. Su audición comienza desde cero, en ese momento. Mientras más temprana es la implantación, menor tiempo de terapia requiere. Entonces, más o menos estamos hablando de unos 2 años, por lo menos, de terapia. El implante coclear es un procesador de sonidos que se coloca detrás de la oreja y captura las señales sonoras y las envía a un receptor implantado debajo de la piel. ¿O cuáles son los parámetros con los cuales se puede calificar uno para poder recibir este tipo de cirugía? Bueno, primero el diagnóstico de la deficiencia auditiva, que tenga una hipoacusia neurosensorial de severa profunda, y que casi no escuchen nada. Estas cirugías en la red privada de salud pueden llegar a costar entre los $40 y $100,000, incluyendo los exámenes previos y posteriores a la cirugía. Sin embargo, en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, 5 niños recibieron este implante de manera gratuita. Además, esta casa de salud entregó más ayudas técnicas auditivas a 117 pacientes en la ciudad de Cuenca. Algunos estudios sugieren que las personas tardan en promedio entre 4 y 12 semanas en encontrar una vivienda. Una plataforma digital desarrollada en Ecuador está transformando la compra, venta y alquiler de propiedades en el país. SpaceZone es una plataforma inmobiliaria que se dedica a la venta, compra y alquiler de bienes inmuebles a través de geociencia, a través de modelos tridimensionales e incrustación de detalles específicos de cada uno de los inmuebles. Creada por jóvenes ecuatorianos, SpaceZone utiliza tecnología avanzada de fotogrametría y recorridos virtuales en 3.5D. Que no solo vemos el entorno tridimensional 3D, sino también indexamos textos, iconografía, videos o todo proyecto audiovisual dentro del espacio tridimensional. Mientras nosotros tenemos una inmersión en el espacio, hacemos un clic en la pared y podemos saber absolutamente cuáles detalles son los necesarios para conocer cómo estuvo la vivienda o cómo irá. Además de ser un avance significativo en el mercado inmobiliario, SpaceZone es un claro ejemplo de cómo la tecnología, la innovación y el respaldo institucional pueden generar soluciones disruptivas con un alto impacto social. De estas herramientas nosotros podemos cargar información extra, en este caso pueden ser PDFs de los planos de la inmueble que vamos a vender, ya es un terreno, una oficina, y a su vez también ocupamos nosotros drones, como estamos viendo, para el toma de una fotografía, de un video o fotografía externa, ¿no? Que nos da una perspectiva amplia. La plataforma, en su compromiso con el desarrollo, también ha creado un espacio de capacitación para agentes inmobiliarios, eliminando barreras tecnológicas y facilitando su adaptación a las nuevas herramientas digitales. No necesitan ningún requisito previo, no se necesitan tener formación técnica. La escuela forma a personas a que puedan profesionalizarse con el uso de drones, y la plataforma tiene una enseñanza muy intuitiva para que cada persona pueda ir subiendo sus propiedades, pueda ir publicitando sus propiedades. Con el respaldo de un fondo de capital semilla de Conquito, SpaceZone digitalizó el futuro del mercado inmobiliario para Ecuador.